Nos complace presentar esta mañana al licenciado Ricardo Pérez Fernández. Es un economista y politólogo dominicano con largos estudios, primero graduado de Economía aquí en la Universidad Católica Madre Maestra, y después hizo maestría en macroeconometría en Barcelona, en una universidad de Barcelona. Igual allí hizo una maestría en Ciencias Políticas y Sociales. Le correspondió todavía hacer un diplomado en funcionamiento de la Unión Europea en la Universidad de Bruselas y una maestría en estudios estratégicos, en estrategia política en la Universidad George Washington de Washington. De manera que uno de los jóvenes dominicanos con más formación política y una visión internacional en los últimos tiempos. Vamos a conversar sobre eso, primero en asuntos generales, cuáles son tus preocupaciones en la sociedad dominicana de hoy, antes de que nos vayamos a la Unión Europea, que es probablemente uno de los temas que podíamos tocar más a fondo, porque tú estudiaste justamente en el centro de la Unión Europea, en la capital de la Unión Europea. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero. Para mí un placer estar aquí. Sobre la sociedad dominicana, yo le diría que yo estoy de acuerdo con la agenda que pide más institucionalidad en todos los ámbitos. Estoy de acuerdo con que se apruebe una ley de partidos políticos, una ley electoral. Estoy de acuerdo con que se aproveche el mandato de la Estrategia Nacional de ¿Pero Desarrollo. una ley cualquiera o tú tienes No, a mí me ley? gustaba la de la Junta Central Electoral, la primera. Yo estaba de acuerdo con esa versión. La que elaboraron los técnicos de la OEA. Sí, a mí esa me parecía que cubría pues todas las deficiencias de nuestro sistema, o que daba respuestas a las deficiencias que actualmente presenta nuestro sistema. Ya luego entiendo que aprovechando lo que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, es propicio también aprovechar la conversación que se dará en el marco del pacto fiscal para ver si finalmente podemos establecer un sistema tributario y fiscal progresivo en la República Dominicana. Y además, no solamente concentrarnos en la parte de lo que son los ingresos fiscales, que lamentablemente aquí siempre reforma fiscal se asocia única y exclusivamente a más impuestos. Eso es incorrecto. Lo fiscal también comprende egresos, o sea que también se pueda transparentar y establecer las reglas del juego para lo que sería el gasto del gobierno. Se También cuentan 11 reformas tributarias en lo que va del siglo en la República Dominicana. Que no son reformas tributarias propiamente, son simplemente aumento de impuestos. Ahora se da la oportunidad para de manera integral abordar el tema tributario y fiscal. Lo mismo con el pacto eléctrico, por ejemplo. Ver si finalmente ahí podemos establecer un sistema eléctrico no solamente que sea eficiente en términos de servicio y tal vez mejorar un poco pues la factura eléctrica, el costo de la factura eléctrica, sino garantizar la sostenibilidad en el tiempo del mismo, que no se tenga que estar improvisando para poder de manera constante responder a la demanda que va generando la sociedad dominicana. ¿Está de acuerdo con la propuesta que ha hecho el CONEP para que el país se abosque, la fuerza política, económica, social, se abosquen a la discusión de un acuerdo político para producir una serie de reformas inmediatas? Entiendo que sí, yo estoy 100% de acuerdo con que es momento de hacerlo. Lo que no he entendido sobre eso es por qué en su momento, o en un momento crítico de un acontecimiento político de mucha importancia, que fue cuando se aprobó la reforma constitucional para restablecer la reelección, ¿por qué en ese momento el empresariado nacional no se expresó públicamente? Se expresó. Sí. Lo que ocurrió fue que no hizo la diligencia para pasar de discurso a la acción. Porque yo citaba en un análisis que publiqué en el periódico Hoy varios discursos del mismo Blanco Fernández el año pasado. En abril del año pasado el CONEP rechazó la ley de partido que aprobó la Cámara de Diputados. Después hubo un discurso en junio, justamente hace un año. Blanco Canto disertó en el mismo escenario de la Cámara de Comercio y planteó la misma reforma. Lo único que después el empresariado se resignó a que en la campaña se hiciera lo que se hizo. Mucha gente se resignó, no solo el empresariado, muchísima gente en la sociedad, los medios de comunicación, todo el mundo todo el mundo no. Aquí, por ejemplo, nosotros mantuvimos el reclamo de que se estableciera un nuevo orden político electoral. Pero la mayoría de las instituciones del país se resignaron a que eso es lo que había. Entonces, ahora plantean diferente, pues vamos a cogerle la palabra ahora. Sí, claro, una oportunidad. Además, una posible explicación que tenga que ahora el empresario lo haya planteado con tanta contundencia, es que nunca antes, como ocurrió
recientemente, en el pasado proceso electoral, había quedado tan claro que las fallas estaban parcializadas, que los órganos electorales, por ejemplo, eran obsoletos. O el abuso de lo público. El abuso del poder público, en todo esto. Y además, recuerda que estamos en la coyuntura de que hay que renovar los órganos, ahora toca. Los órganos supremos, las altas cortes, como le han llamado algunos. Supongo que ese sería el contexto. Y la Junta Central Electoral. Y es la primera que toca hay renovar. muchos intereses en juego, incluyendo la estabilidad democrática de la República Dominicana, que si se rompiera, podría afectar los intereses de todo el mundo, pero especialmente quien mantiene. Claro, ¿No le parece? Así, sí, 100%, claro. Y como bien dice Juan Bolívar, pues tomémosle ahora la palabra y esta preocupación airada para que entonces se haga lo correspondiente para dar respuesta a esas debilidades institucionales. Y esto es importante señalarlo, porque nosotros los dominicanos estamos acostumbrados siempre a ponerle el pero. Todo, sí, esto está muy bonito, pero, o esto está muy feo, pero. Y la crítica, es válida, tú lo puedes decir. Lo que no se puede amparar en eso para decir que no vale la pena o que ahora ya es muy tarde. No. Tarde no es, porque la sociedad tiene que emprender alguna vez la reforma. Y vamos a esperar que venga otra elección para discutir. No, y esto es un trabajo continuo, esto nunca se detiene. Cuando vuelva la otra vez, la próxima elección, entonces lo vamos a discutir. Claro. Es ahora que hay que hacer la reforma. Claro que sí. Ricardo, sí. Usted tiene especialidades en asuntos internacionales, además vivió en Europa, no solamente en Bruselas, como ha dicho Juan Bolívar, sino sobre todo en España. Y tanto en Bruselas, que es la sede ahora mismo de la Unión Europea, como en España hay problemas. En el caso de Bruselas, el problema básico se deriva de la decisión que han tomado los ciudadanos y las ciudadanas de Inglaterra de votar para que este país se excluya de la Unión Europea. ¿Qué impacto tiene eso en la economía mundial y en particular en la República Dominicana? El impacto sobre la economía mundial se vio los primeros días de anunciarse la decisión pues, del pueblo del Reino Unido. Los mercados evidentemente pues, dieron una muestra de su preocupación ante esta decisión. Recuérdense que en apenas 3 o 4 días se evaporaron 3 billones de dólares del mercado de valores. La libra esterlina se desplomó momentáneamente. Sí, billones con B, sí, que son 3.000 millones, exactamente. 3.000 millones de dólares. Exactamente. Lo mismo con la libra esterlina, lo mismo con el euro, y eso lo que denota es incertidumbre, nerviosismo, preocupación, porque la verdad es que nadie sabe cuál es el próximo paso, nadie sabe cómo terminará todo este proceso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque no tiene precedentes, salvo a la salida de Groenlandia en el 82 de la Unión Europea, pero un territorio con apenas 50.000 personas y que no tenía el peso que en lo político y en lo económico tiene el Reino Unido. Tenía mucho no peso tenía el del hielo. Sí, pesa mucho el hielo. Y el de la industria de la pesca, eso era esencialmente. Entonces ahora no se sabe, por eso el proceso genera tantas incertidumbres. En teoría hay un mecanismo identificado de cómo se procede a la salida de un país, pero se sabe que el Reino Unido tiene el interés de negociar fuera de la invocación del Tratado de Lisboa, que es lo que corresponde institucionalmente, para ver cuáles condiciones pueden conseguir, si podrían marcharse en condiciones ventajosas. Aunque de ninguna manera esta decisión es irrevocable, esta decisión no es definitiva. Esto todavía, de hecho, el Parlamento de Reino Unido, si quisiera, pudiese desacatar por completo este resultado del referéndum, puesto que es un referéndum consultivo. Naturalmente eso le generaría un problema serio. Pero que entiendo que todavía falta mucho tiempo. Legalmente pudiera. Sí, absolutamente, porque es consultivo simplemente. Sí. Políticamente tendría sus consecuencias. Y evidentemente pero este impacto de que se caiga en la bolsa de valores, que se caiga de Reino Unido, no es circunstancial. ¿No? Sí, claro, eso lo genera inicialmente la incertidumbre. De hecho, ya ha empezado a estabilizarse de nuevo. Lo que sí preocupa en un mediano plazo es en qué términos se marcha el Reino Unido del mercado común que representa la Unión Europea. ¿Qué va a hacer Reino Unido de cara a todos los acuerdos comerciales? Que ya existen. Claro, que ya existen y de lo que ellos son parte. Por ejemplo, ahí está la República Dominicana. El EPA, que es un acuerdo de libre comercio firmado entre la Unión Europea y los países... ACP. Exacto, ACP,
pues ahora ya ese mecanismo dejaría de funcionar para Reino Unido. Ellos tendrían que negociar entonces bilateralmente de manera bilateral con cada uno de los participantes. Lo cual podrían hacer con cierta facilidad. Pero toma tiempo eso. Mientras tanto, entonces, lo que impera son las reglas de la Organización Mundial del Comercio. En el caso de la República Dominicana, Reino Unido es el destino principal de nuestras exportaciones. De banano, de cacao, de tabaco. Entonces, ¿Cuánto tú tienes el monto de exportaciones dominicanas al Reino Unido? No tengo el monto, pero me parece que anda por los 200, 300 millones de dólares. Por ahí anda. Entonces, eso constituye una preocupación. Esos productos todos tienen otro mercado, tanto en Europa, hasta en Asia, porque Japón compra guineo. Sí, pero abrirse mercado no es nada fácil, sobre todo en estos tiempos. Yo sé que ha costado mucho trabajo establecer mercado fijo para los productos dominicanos en Reino Unido, y eso se ve amenazado ahora con la partida de Reino Unido si llegase a consumarse de la Unión Europea. Desde luego la República Dominicana buscará la manera de agilizar un intercambio, un acuerdo directo con Tendría que hacerlo, lo que pasa es que en Pero orden de eso, prioridad... como tú dices, implica esfuerzo, Claro. burocracia y tiempo e incertidumbre, que a lo mejor no tenga mucha repercusión, pero mientras tanto están ahí las interrogantes. Claro que sí. Tú hiciste un diplomado en funcionamiento de la Unión Europea. ¿Qué es lo que le está pasando a la Unión Europea? Para mí, el factor que ha incidido sobre esta nueva ola que se siente, que se aprecia en la Unión Europea, de los nacionalismos que empiezan a surgir y de todos estos llamados a abandonar la Unión Europea y volver al estado anterior, tiene que ver con la situación económica de manera directa. A raíz de la crisis financiera, que luego se convirtió en una crisis económica del 2008, Europa todavía no ha logrado recuperarse, y no ha logrado recuperarse ni siquiera al nivel que lo ha logrado Estados Unidos, que ha sido una recuperación anémica, lenta, pero ni siquiera eso ha podido lograr Europa. Entonces, naturalmente, la gente empieza a exigir respuestas de por qué todavía países como Reino Unido, países como Francia, países como España, como Países Bajos, todavía no logran pues un nivel de actividad económica que disminuye el desempleo de manera considerable, que pueda aumentar los salarios, que pueda proveer mejores condiciones de vida. Y el culpable de todo esto siempre termina siendo la Unión Europea, porque se entiende que son las reglas y la rigidez de la Unión Europea la que no permite hacer algunos de los cambios, o no permiten a algunos países tomar decisiones de manera unilaterales que podrían coadyuvar a mejorar esa situación de crisis. En el caso de la Unión Europea se le agrega a eso el tema migratorio. El Acuerdo del Mercado Común Europeo no solamente comprende la libre movilidad de capitales y bienes y servicios, también de las migraciones. Y el tema de las migraciones en un país que se encuentra en crisis económica siempre termina por ser muy delicado y termina por detonar situaciones sociales como esta, que es un grupo de personas, ya sabemos que mayoritario, que exige que se le ponga freno a eso por entender que la migración es una amenaza al estilo de vida de los residentes y de los oriundos de Reino Unido, y que también pues interfieren en lo que podría ser una recuperación económica más eficiente y más, digamos, que equitativa para todos. Entonces siempre sucede esto no es nuevo, no es solamente en el caso de la Unión Europea, pasa en Estados Unidos también. Lo que pasa es que en el caso de Reino Unido, el culpable es la Unión Europea, porque es aquel ente supranacional, ajeno a los intereses ingleses, que impone sus reglas de manera interna. Entonces, entiendo que eso es que se debe. La salida de Reino Unido de la Unión Europea pone en entredicho lo que han sido políticas universales de integración. Claro que se han sí. estado incentivando por supuesto, esa política de integración han nacido en los polos más desarrollados del mundo. Bueno, la mayor política de integración del mundo es la Unión Europea. La Unión Europea es el mejor ejemplo. No, es un golpe devastador al proyecto integracionista europeo. Y además, otro universal, factor... ¿verdad? Sí, claro. Donde quiera que se mueve eso, porque en América hay varios proyectos integracionistas que tienen como antecedente el de la Unión Europea. Así es. Pero hablaba de la crisis económica, no se ha superado, pero ha ido cediendo la crisis. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, lo que hay es estancamiento. En el caso de Europa también, Francia ha mejorado un poco. No se ha empeorado, pero no se puede decir que se haya mejorado. España no está en el peor momento. No está en el peor momento. Pero no se ha recuperado, exacto, sigue habiendo crisis. Sí, eso es lo que lo dificulta. Y a propósito de usted que estudió en España, España ha tenido una situación política
bastante difícil y sorpresiva, si se quiere, para mucha gente, al interesante, menos de este lado, sí. Ha tenido que celebrar 2 elecciones y todavía Así no tiene presidente. Así es. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, se entiende que con esta victoria del Partido Popular, que logró incrementar de 123 escaños a 137 y los demás pues cayeron, eso le otorga cierta legitimidad al PP, por lo menos para intentar formar gobierno. Lo que no se ve claramente es con quién se haría esa coalición, cuáles serían los otros actores que entrarían a formar parte de ese gobierno con el PP. Si no se puede formar gobierno, ahora a raíz de estas elecciones, pues lo que manda nueva vez son otras elecciones. Y esto se viene dando por el quebrantamiento drástico que ha habido del bipartidismo en España. El PP y el PSOE, que son los partidos, los que han gobernado España desde que volvió a la democracia, en las elecciones del año 2008, hace solamente 2 ciclos electorales, estos dos partidos obtuvieron el 83% del voto popular en España y 323 de los 350 escaños de la Cámara de Diputados. O sea, prácticamente todo. ¿En el 2000? En el 2008. Ahora en el 8, claro, sí. 8 años. 2 ciclos electorales atrás. Sí. En este ciclo electoral, el 55% de los votos, solamente en términos relativos, ¿no?, han perdido 8 millones de votos y de 323 escaños han pasado a tener 220. O sea, una caída de 100 escaños de la Cámara de Diputados. Los dos partidos dominantes. Los dos partidos dominantes. Sí, los dos partidos dominantes. Revela, por un lado, el cuestionamiento de los partidos tradicionales, sí, pero por otro lado, la profunda división en que se encuentra esa sociedad. Sí. Porque los votos nuevos, los grupos nuevos, no solamente son de izquierda, como es el caso de Podemos. No, claro. También está Ciudadanos y están también otros grupos locales que han obtenido votación. Así es que fíjate en España, que el PP, que de dicha se alza con la victoria, pero qué victoria. Sí. Tiene un tercio de la sí, apenas un tercio. Pasa que en España, así como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el culpable de todo y el enemigo a vencer es el llamado establishment, que son los poderes de Washington, los poderes tradicionales de la política americana. En el caso de España, quien representa eso son los partidos tradicionales, los únicos dos que han gobernado desde que volvió a la democracia. Entonces, el quebrantamiento de ese bipartidismo y el surgimiento de nuevos actores se da en desafío a ese orden político que habían establecido esos dos partidos. Bueno, pero en el fondo de todo no está la crisis, lo que se ha denominado la crisis del capitalismo, que genera una serie de disparidades, la concentración de la riqueza en el mundo y una serie de insatisfacciones que se le cobra, la crisis se le cobra a la clase media, a los grupos, a la disminución de los servicios. Todo eso no repercute en lo que está pasando en Europa. No, yo diría que a escala mundial. El modelo capitalista está en crisis y el que no lo quiera decir o no lo quiera ver, bueno, pues no sé, lo hará por miopía selectiva, pero definitivamente que sí. De hecho, el origen de la crisis del año 2008 es precisamente la falla del sistema capitalista. Siempre se pensó, sobre todo bajo el modelo neoliberal de la economía, de que los mercados tenían, digamos que la virtud de la autorregulación, y eso ha quedado completamente, digamos que destronado ya con esta última crisis. Otro, en Estados Unidos se fue a pique esa política. Con la crisis del 2008, con la crisis en Estados Unidos también. ¿Verdad? Oh, pero evidentemente. Primero ese fue el epicentro. El Estado tuvo que intervenir la economía y ya luego, para poder salvar. Así es, entonces ahí quedó demostrado. Y esas son de las fallas sistémicas que presenta ese capitalismo. Y no nos cayó a nosotros, porque recuérdate cuando antes que la crisis estallara, aquí tuvimos una crisis bancaria y se criticó muchísimo la intervención del Estado. Hasta que pasó. A nosotros no nos cayó principalmente porque nosotros no formamos parte de ese entramado financiero complejo a nivel internacional. O sea, todavía la banca en la República Dominicana es muy primaria. Pero a nosotros nos cayó antes. No, pero él dice la crisis del 2008. Claro que sí, pero quiero decir, el derrumbamiento del modelo, del sistema, nos y cayó de que el Estado no podía intervenir por otras razones, pero nos cayó antes. Tuvimos una crisis aquí. Estuvimos antes que... Ahora, la República Dominicana sí se vio afectado porque después de la crisis financiera, entonces sobrevino la crisis económica. Y por el orden de lo comercial, por el orden de las remesas, por el orden del turismo, ahí sí nos vimos afectados, naturalmente. Pero precisamente por ese aislamiento que tiene nuestro sistema financiero, por ser, por lo menos en términos relativos, aún muy primario,
tuvimos la suerte de no sufrir algunas de las consecuencias. Y de tendrá un efecto. Ricardo Pérez Fernández, sí. Se habla aquí de un modelo de desarrollo, para muchos está en crisis también el modelo dominicano y necesita, lo primero que lo han estado reclamando son los empresarios, un nuevo modelo de desarrollo económico. Pero ¿en qué medida ha dependido de factores muy exógenos? De factores exógenos como primero el turismo, o primero la remesa, porque al fin de cuentas las remesas no reclaman nada, no tienen nada incluido, son netas. Así es, netas. Y aunque hay el turismo aportó 6.000 millones casi, y la remesa casi 5.000, 1.000 de diferencia, pero el peso de la remesa parece ser más fuerte. Sí. La remesa, el turismo devuelve una parte de esos ingresos hacia el exterior, la remesa se queda todo. Y hay una cosa de la que no se habla casi nunca, el lavado de dinero, sobre todo proveniente de drogas en el país. No está la economía dominicana demasiado endeble, dependiendo de factores muy exógenos, y que los sectores productivos nacionales necesitan un sacudimiento. Claro, esa es una discusión que aquí hay que dedicarle tiempo y seriedad, porque definitivamente está planteado el análisis del modelo de desarrollo de la República Dominicana con miras a su mejoramiento. No solamente esos problemas que usted establece, que son problemas definitivamente. El caso, por ejemplo, del lavado de activos, en teoría lo que se necesitaría son simplemente reglas claras y que se cumplan. Pero el problema... Sí, pero si la cumplimos, le sacamos a la economía, ¿cuánto se puede estimar? ¿Cuánto podría ser? Seguro es un monto significativo. Ese es uno de los secretos mejor guardados. Sí, pero seguro que son varios miles de millones de dólares por el año. Es así, pero hay otros factores de fondo que yo entiendo que también deben de llamar a la preocupación. Por ejemplo, usted ve el gasto tributario de la República Dominicana, que es el dinero que el Estado deja de percibir por otorgarlo a modo de subsidios, créditos fiscales, incentivos, etcétera. Y usted lo que ve ahí es un modelo de desarrollo económico que sigue apostando a industrias que en un momento fueron importantes en la República Dominicana, pero que tal vez con la nueva realidad económica mundial ya no lo sigan siendo, o por lo menos no en la misma medida. El caso de las zonas francas, por ejemplo. ¿Hasta qué punto es conveniente seguir subsidiando las zonas francas si está demostrado en cierta medida de que es un modelo que no puede competir el dominicano? Problema, Ricardo, tú tienes razón en la teoría, pero en la práctica esas zonas francas recuperaron probablemente 50 o 60 mil empleos en los últimos años después de haber caído. Así es. Y en la región compiten otros países que tienen iguales incentivos. Sí. Entonces puede mañana una reforma simplemente decir, se van todas las... No. Claro, algún ajuste siempre se puede hacer, pero ¿se puede hacer eso? De manera paulatina, claro que sí. Y es una discusión que tiene que tener el Estado con los sectores productivos. El tema es... Paulatina, muy sopesadamente. Ricardo, que nosotros comenzamos con eso, de que vamos a impulsar determinados renglones de la economía, básicamente de servicios, que es lo que ha estado haciendo el país. Sí. Y que esto iba a suplir los empleos que dejábamos que eliminábamos en otras áreas. Y eso no ha ocurrido así. Sí, claro. Lo que hemos visto es una economía que genera muy pocos empleos. Sí. Y empleo de baja calidad. Por eso la mayoría de los asalariados dependen del Estado en la República Dominicana todavía. Así es. Y por eso también tenemos unos salarios que son de hambre en la sociedad dominicana. Entonces hay que tener cualquier tipo de emprendimiento que genere empleo, el Estado tiene que apoyarlo. Esa es la indicación más clara de que huelga sentarse a discutir el esquema actual de desarrollo de la República Dominicana. Porque no puede ser que el Estado sea el mejor empleador en la economía dominicana. Entonces, naturalmente, se hace necesario revisar todos los sectores. El Estado sigue siendo el mejor empleador, pese a todos los incentivos que le hemos dado al sector privado. Así es. Y pese a todas las innovaciones que el sector privado exhibe. Y nosotros tenemos un estancamiento de los salarios reales desde la década de los 70, que no es una realidad exclusiva de la República Dominicana, porque esto hay que entenderlo. Esto es un fenómeno que se ve. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Los salarios reales estancados desde el 1977, prácticamente. Entonces, es un asunto del modelo, es un asunto sistémico que hay que discutir y hay que revisar. Somos una economía de servicios, es cierto, y no podemos aspirar a hacer otra cosa, al menos hasta que el nivel de formación en términos de capital humano, ¿verdad?, esté a un nivel que nos permita poder ser competitivos en algunas industrias, y eso todavía no es una realidad en la República Dominicana, y toma mucho tiempo serla.
O sea que es un tema paulatino, de aplicación de reformas paulatinas, pero que es una conversación seria y que hay que tenerla sin mayores dilaciones. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, Ricardo Pérez Fernández, pero mil gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por la invitación, claro. Y ya será una fuente permanente para nosotros de consulta. Pueden contar conmigo siempre. A los nuevos profesionales dominicanos. Este es un politólogo y economista con especialidad en asuntos de la Unión Europea y con maestría en ciencias políticas y sociales en la George Washington University, de manera que tendrá muchas cosas que... Estás en el ámbito privado ahora mismo. Sí, sí, principalmente en el ámbito ¿Cuándo tú volviste privado al país, Ricardo? En el año 2012. Ya tú tienes 4 años. Ya tengo 4 años por acá, sí. ¿Y qué edad tú tienes? 33. Lo dijo. Ahí está, esa es la nueva generación. Vamos a tomar un cafecito de despedida aquí. Claro que sí. Muchísimas gracias. gracias.